Muy bien, nos encontramos hoy acá con el señor Méndez. Señor Méndez, ¿cómo está usted? Muy bien ahora, señor Muy bien, obispo. ¿verdad? Puede hablar un Muy bien. poquito más cerca acá para que se escuche bien. Señor Méndez, ¿cómo estaba su vida antes de llegar en la iglesia de Vida Nueva y recibir el Espíritu Santo? Señor obispo, antes de llegar aquí a la iglesia de Vida Nueva, mi vida estaba completamente destruida, no había una salida, mejor dicho, mi vida no tenía sentido. A causa de los problemas familiares, estamos en la miseria total, en vicio. Uhum. Mis familiares ya estaban en vicio, unos tíos míos, y consecuentemente entonces yo terminé también involucrándome en vicio. Quais Eh, vícios havia na eh, casa, na família e usted tinha? Tenía vicio de lo que era el alcohol y la droga, que era lo que era cocaína. Entonces, esa era lo que yo más consumía a temprana edad, por el motivo que yo miré en mis familiares, mis tíos en ese ambiente, y consecuentemente mi vida también me metí, me involucré en esa situación, a un punto de que ya no tenía salida, a un punto que ya no había más solución. Yo solo pasaba lo que era tomando y en el vicio de la droga. E estes vícios que você tinha, tanto do álcool como da cocaína, era como um refúgio por causa dos problemas familiares? Que lhe levou a los vícios? Así era, señor obispo, era como un refugio de tantos problemas que habían en la casa, pleitos, discusiones, miseria. Entonces yo me terminé involucrando en lo que fue el vicio, como le digo, hasta un punto de ya no poder salir más, ya no toqué fondo, que ya no salía más del vicio, ya no tenía una salida, siempre andaba metido, digamos, en problemas, de ahí me involucré en malas compañías, y así sucesivamente mi vida empecé desde, me recuerdo como desde los 7 años hasta llegar más o menos como hasta los 18 años, involucrado en lo que era el vicio de la droga y lo que era el alcohol, la bebida. E andava com malas companhias também. Andábamos con malas compañías. E como veia você? Porque toda persona em sua juventude projeta a vida de lo que uno quer ser em el futuro. E aquele momento, você sumergido em el alcohol e em la cocaína, como você mirava para a sua vida em um futuro? La verdad, señor obispo, no tenía salida, no ni reflexionábamos qué iba a esperar en esa vida que yo andaba involucrado. La verdad, eran dos cosas: solo era la salida de hundirme más en lo que era el vicio o la muerte, porque andábamos involucrados en muchas cosas malas, malas, malas. E você chegou a ser loucuras para poder consumir, para alimentar seu vício, porque uma pessoa totalmente entregada ao vício tem problemas para trabalhar, tem problemas para socializar com a família, com outras pessoas. E como era sua juventude? Así fue, obispo. Fue un caos completo, porque ya después no podíamos sustentar el vicio. Entonces empezamos ya a tocar ya lo ajeno, ya empezamos a andar ya delinquiendo con las malas compañías que yo me había involucrado, para poder mantener el vicio, a punto que yo le tocaba a mi familia sus cosas, yo se las vendía, porque no había ya, para poder yo mantener mi vicio, no tenía una salida ya cómo hacer, y entonces empecé ya a involucrarme con malas compañías hasta el punto de andar tocando lo que ya no era de uno. Ora, senhor Mendes, uma pergunta. Quando você não estava bajo o efeito do álcool e nem da cocaína, você mirava para si, que havia dentro de si? Que havia dentro suyo quando você não estava bajo o efeito? Porque há uma adrenalina quando uno está bajo o efeito de uma substância. Pero quando uno não está bajo o efeito de uma substância, vem um vazio, vem uma tristeza, vem um momento de reflexão, de uno mirar para a sua vida e dizer, caramba, que estou fazendo com minha vida? Quando você não estava bajo o efeito de uma substância, ¿qué pasaba? Así era, señor obispo. Cuando nosotros ya dejamos de consumir y ya empezamos a reflexionar, siempre ya uno solo, y decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
que uno pensaba en su familia, más en su madre. Decía yo, puchica, ¿qué estoy haciendo? No tengo futuro, no tengo una salida. Y ahí empezaba el momento, como usted dice, de reflexión, ¿qué esperaba yo para mi vida? Y la verdad, no tenía una salida, señor obispo. Ya una vez bajando los efectos, no había una salida, decía yo, que yo no tenía una solución. E você estuvo nos vícios hasta los 18 anos. Hasta los 18 años. Hasta los 18 anos. E chegou um momento que tudo isto cambiou. Llegó un momento que ya mi mamá venía a la iglesia, entonces ella ya venía participando todos los días de la iglesia y me invitaba, pero yo era renuente, yo era rebelde, no le escuchaba y me decía, hijo, hay una solución, hijo, tu vida puede cambiar, y yo no le hacía caso, yo más me involucraba, la maltrataba, la golpeaba, la insultaba a mi propia Chegava a madre. golpear a sua própria Sí, madre. a mi propia madre, la reempujaba y todo. Sí, Por causa de las drogas. de las drogas. Sí. Ou seja, você não, em el fundo queria sair, pero ao mesmo tempo era a vida que você havia assumido para ti. Una vida miserable, Señor. Una vida miserable que no encontraba una salida. Yo pensé que más no iba a tener una solución en Ahora, mi vida. sua madre já começa a vir à igreja, começa a lutar por você. E quando foi o momento que você chegou e teve este primeiro encontro com a palavra de Deus, com Deus, e que ele hizo reflexionar e que lhe levou a um arrependimento para cambiar a história de sua vida. Ahí fue, Señor, cuando ya nosotros, yo toqué fondo, andábamos involucrados en mala junta, en gavías, y ahí fue que fuimos a dar hasta prisión. Ya con los compañeros, algunos ya los habían matado. ¿Usted llegó a caer preso? A caer preso, sí. Entonces ya donde toqué fondo. Y ahí es donde empecé a mi mamá luchar, hasta que Dios vino y me dio la libertad. Y ahí es donde yo empiezo ya a cambiar. Ya me entrego a la iglesia y ya vengo luchando todos los días. Ya ella me traía los días viernes, los días domingos, y ahí es donde yo empiezo a perseverar y ahí es donde yo empiezo a ver un cambio. Ou seja, você começou a vir os dias viernes, que é um dia de liberação espiritual, porque era o que você necessitava. Ser livre do álcool, ser livre da cocaína, de todos os vícios, da mala vida que você vivia. Então, você começa a vir viernes por sua liberação e logo domingo para receber o Espírito Santo. E quando foi o momento que a palavra lhe entrou, e você se arrepentiu e disse, me bautizo nas águas, me entrego por completo a Jesus. Ahí, Señor, entonces yo empiezo a luchar, a perseverar, viniendo, como le recalcaba, los días viernes y domingo. Y ahí, desde ese momento, entonces yo ya empecé a ver un cambio. Ya empecé a ver que ya podía dormir porque padecía de insomnio, padecía de depresión. Y entonces yo empecé ya a ver un cambio en mi vida. Ahí vine domingo a buscar ya de la presencia del Señor Jesús. Y ahí es donde yo ya empiezo a ver un cambio y me empiezo a entregar por completo. Desde ese día hasta hoy no salí de la iglesia. Y ahí es donde yo no estaba lleno todavía de la presencia de Dios. Me hacía falta algo. Já se había bautizado nas águas. Ya me había bautizado en las aguas. Já se había arrependido de sus pecados, confessado sus pecados ao Senhor. E se bautizou nas águas. Me bautizo en las aguas. Aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se entregou por completo. Pero faltava o bautismo com o Espírito Santo. Así es, Señor. Entonces yo escuchaba hablar del bautismo del Espíritu Santo, escuchaba y no sabía hasta que ya me orientaron en la iglesia cómo era y yo empecé a buscarlo con sed. Entonces empecé a buscar hasta que el Señor Jesús vino y me bautizó con su presencia. Hasta el día de hoy ahí empecé a ser ya lleno completamente. El Espíritu Santo entró en mi vida y ahí ya fui un hombre totalmente diferente. Ya tenía paz, ya tenía gozo, ya tenía felicidad, ya no me sentía solo, ya era un hombre completamente lleno una vez que ya recibí el Espíritu Santo en mi vida. Cambiou todo. Cambió todo. Bueno, señor Méndez, nosotros hemos escuchado su antes. Un hombre adicto, entregado al alcohol, a la cocaína, llegó a golpear su propia madre, insultarla, andava com malas companhias, chegou a cair preso, vários amigos que consumiam contigo chegaram a morir. Llegaron a morir, sim. Através das drogas. E depois que você se entrega a Jesus por completo e recebe o bautismo com o Espírito Santo,
quem és e como está Senhor Mendes hoje. Ahora soy un nuevo hombre, señor obispo, y gracias a Dios ahora felizmente casado. La verdad yo lo conquisté todo en la iglesia porque yo no valía nada ya para la sociedad. Dios me dio un negocio, Dios me ha bendecido en mi vida económica. Podemos decir, muy feliz, pero más que todo eso es secundario, porque lo más principalmente es tener la presencia de Dios, el Espíritu Santo adentro de mí, señor obispo. Usted já está limpio de las drogas, de los vicios, ¿há quanto tempo? Ya estamos más o menos, creo que ya a sus como 20 años ya. Como limpio. 20 años, ya nunca más consumir. totalmente drogas, limpio, libre de las limpio, drogas. Limpio de las drogas. Ou seja, e na igreja você se entregou, se bautizou nas águas, recebeu o bautismo com o Espírito Santo e hoje está casado, tem seu negócio, não tem vício, se acabou todo. Sí, Señor, la verdad que sí. Aquí, la verdad, Dios me bendijo mi vida al 100%. Yo no era nadie. La verdad, la gente que antes me conocía ahora se asusta y de ver cómo Dios transformó mi vida. El propio Espíritu Santo transformó mi vida. Uma nova vida. Una nueva vida, Señor. Senhor Mendes, muitíssimas graças por seu testemunho, que Deus lhe bendiga Gracias. muito mais.